primero que entren todos sus compañeros, por favor. En un momento comenzamos, que terminen de ingresar los demás. Déjenme revisar si faltan alumnos para comenzar la clase de una vez.
Bueno, como ya están por pasar 10 minutos, vamos a comenzar con los estudiantes que se encuentran. Me presento, ya me conocen, yo soy Joaquín Serrano, fui su docente en la primera sesión y el día de hoy otra vez me ha vuelto a tocar enseñarles. Antemano una disculpa por la semana pasada, no me encontraba bien y no pude dar la clase, pero eso va a cambiar, hoy día la vamos a recuperar la clase sin problemas. La clase de hoy día son diodos y semiconductores. Es una clase más que nada teórica, así que si tienen preguntas, adelante, no va a haber prácticamente nada de problemas, va a haber más que nada explicaciones. ¿Alguien más llegó? Ya, perfecto. Retomando lo que dije antes, vamos a comenzar la clase que no pudimos llevar la semana pasada. La clase es diodos y semiconductores. A ver, está habilitado para que ustedes puedan escribir en el chat. Los micrófonos por el momento no, pero en el chat a ver, quién ha visto o ha usado alguna vez un diodo, o que me pueda dar un ejemplo de algún lugar donde haya visto un diodo. Escriban. Bueno, parece que no han visto, entonces vamos a seguir. Este es el tema que vamos a ver, qué es un diodo, otros tipos de diodos, funciones y explicaciones, qué son los semiconductores y cómo se usan estos. Eso aplicado principalmente para los diodos. Primero que nada, ¿qué es un diodo? Aquí, como podemos ver en la imagen, tenemos el diodo clásico, el ejemplo más común de diodo que se utiliza, que es el diodo rectificador. Como se muestra en la imagen, tiene dos terminales. Una es el ánodo y otra es el cátodo. El ánodo es la terminal que va conectada hacia el polo positivo de la fuente de tensión, ya sea una batería, un generador, etc. Y el cátodo es el que va para el lado negativo de la fuente de tensión. En este caso, el cuerpo suele ser negro, que es una capa protectora aislante para evitar problemas, y suele venir con una raya de indicación para poder distinguirlo, para poder distinguir qué lado es el ánodo y qué lado es el cátodo. A ver, les tuviera que explicar en general qué es un diodo, pues les diría que el diodo es básicamente un dispositivo eléctrico que permite, o mejor dicho, trabaja con la circulación de corriente en un sentido específico. Es decir, el flujo de corriente debe ser de un punto a otro de manera específica, o si no, no va a trabajar de manera correcta. En este caso, el diodo rectificador, este cumple la función de, bueno, como su nombre dice, rectificar y dar paso nada más en un sentido de la corriente. ¿A qué me refiero? Que si tú conectaras el diodo al revés, la corriente, es decir, los electrones, no circularían por este medio. Caso similar tenemos aquí al diodo Zener, que es otro tipo de diodo que se usa para aplicaciones diferentes, y este caso que quería verles en particular, que es el del diodo LED. El diodo LED, que sí, también es un diodo, pero este, a diferencia del otro diodo que vimos anteriormente, no es que no permite el paso, es que directamente si lo usas en la polarización opuesta, se quema. Por eso estaba diciéndole mi explicación como que el diodo tiene que ser usado de manera que vaya acorde con el flujo de corriente para el que está diseñado. De esta manera podemos emplear los componentes que están pensados para él y así. Este diodo tiene bastantes funciones y aplicaciones. Como ya se habrán dado cuenta, el hecho de que no permita pasar la corriente en un sentido es beneficioso porque supongamos que ustedes tienen un circuito y este circuito lo que haces es alimentarlo con una batería. A veces cuando la batería es pequeña, pues no pasa nada si lo conectas al revés, no se quema así. Pero, ¿qué pasaría si estuviésemos hablando de fuentes de voltaje más grande o circuitos más complejos? En este caso, yo les recomendaría usar un diodo de este tipo rectificador. ¿Por qué? Porque así, en caso de conectar la fuente de tensión de manera equivocada, proteges al circuito. Es decir, la corriente no fluye de manera contraria y no quema el circuito. Ese es uno de esos usos. Otro de los usos es para rectificar fuentes de voltaje.
como les dije, este nada más deja pasar en un solo sentido. O sea, que en el caso de la corriente alterna, por ejemplo, que va cambiando constantemente entre más y menos, va cambiando entre polos, si pusieras nada más uno de estos, no dejaría, ¿cómo se llama? No podrías dejar pasar toda la onda de la corriente. Por ejemplo, existe algo llamado lo que es este puente rectificador de diodos, que es lo que usamos para estos casos. El cual voy a mostrarles una imagen en este momento. Es, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí, perfecto. Voy a ponerla en la diapositiva para que la vean. Y a ver, 1, 2, 3, vamos a hacer un momento. Espérese. Perdonen, parece que se cortó. Volvemos. Ya, ahora sí se puede ver la imagen. Ya. En este ejemplo, estos que son como un triángulo con una rayita, es la representación gráfica, la representación que hacemos de los diodos cuando armamos un circuito de esta manera. La parte con la rayita, hacia donde apunta el triángulo, es en el sentido en el que puede circular la carga. Y la parte plana es obviamente la parte por la que no puede ingresar. Entonces, si nosotros agrupamos 4 de esos diodos de esta manera, podemos rectificar el sentido de la carga. Por ejemplo, digamos que tenemos esta fuente de acá, que es de corriente alterna, en la primera imagen. ¿Sí se puede ver mi mouse? Sí, ya. El azul es, supongamos, el polo A y el otro es el polo B. Digamos que en el primer instante, el polo A tiene carga positiva. Entonces, va a pasar por este diodo que se encuentra acá arriba y va a salir por donde dice más. En cambio, por abajo, que está oponiéndose al otro diodo, no va a circular corriente. Y en cambio, el polo B, que sí tiene un contacto directo con ese, va a servir de negativo. Ahora, ¿qué pasa si esa corriente se invierte? Pues pasa lo mismo, que si la de arriba fuera ahora negativo y el de abajo fuera positivo, como pueden ver por el lado derecho ingresa, sube la corriente y sale por el polo positivo, y abajo retorna por el negativo, de vuelta a tierra. Eso es una de las aplicaciones que podemos usar con el diodo, es un puente rectificador. Hasta ahí ya tenemos 2 aplicaciones para los diodos, de rectificador y de protección de circuitos. También hay que tener en consideración que si bien los diodos no son resistencias, sí oponen cierta resistencia al flujo de corriente y sí consumen cierto voltaje al momento de usarse. Este voltaje suele ser de 0.7 voltios, si no me equivoco, y en un momento les voy a explicar por qué ocurre este fenómeno. Ya. Bueno, acá está lo que les estaba explicando antes. Si no entendieron bien hasta ahora, pues el diodo puede ser como una válvula. Acá tenemos una válvula abierta en la cual el agua fluye desde el lado izquierdo hacia el derecho. Entonces esta válvula se abre. Es una válvula unidireccional, o sea, de un solo sentido. Se abre. Ahora, ¿qué pasa si el flujo de corriente está viniendo por el lado derecho y con dirección hacia el lado izquierdo? Como pueden ver en la segunda imagen, se cierra porque no permite el paso del agua. Este mismo principio es lo que usan los diodos. O sea, obviamente no con esto, pero es la misma función la que cumplen. Aquí está. ¿Se acuerdan que originalmente yo les había explicado que en aplicaciones prácticas de electrónica, como ley de ohmios o cualquier otra de esas aplicaciones, no importaba mucho si teníamos en consideración el flujo de la corriente como tradicional o como flujo de electrones? Y ya les expliqué que la tradicional es básicamente la corriente va de más a menos. Y el flujo de electrones es otra teoría que explica que el flujo de la corriente van los electrones viajando desde el polo negativo hacia el positivo. Como le dije anteriormente, no tenía mucha utilidad, pero para explicar el funcionamiento del diodo los viene perfecto, por lo que les voy a decir a continuación. Bueno, acá hay una imagen de cómo no permite y cómo sí permite el paso de corriente. Como pueden ver, el rojo es positivo y el negro es negativo en la primera parte de la imagen, y circula perfectamente. Ahora,
en la segunda imagen es negativo y rojo, se invierten los polos y no deja pasar la corriente. Ahora, los electrones, ¿cómo explicarlo? Los elementos conductores, todos son electrones. Hay elementos conductores, elementos no conductores, y en el caso de los elementos conductores, tenemos acá una imagen de referencia. Tienen algo llamado banda de conducción, que es esta línea que se encuentra acá. Esta se encuentra muy pegada a la capa de valencia, lo cual hace que el electrón prácticamente pueda liberarse y intercambiarse con otro átomo. Entonces, lo que pasa es que eso pasa en los conductores. A diferencia de los no conductores, que tienen la capa de valencia y la banda de conducción relativamente lejos. Y hay un tercer elemento, que son los semiconductores. Que, por ejemplo, en este caso yo para ejemplificarles voy a usar el silicio. En el cual, naturalmente, la capa de valencia y la banda de conducción, que se pueden ver acá señaladas, se encuentran lo suficientemente cerca y a la vez lejos como para que naturalmente no se salga. O sea, funciona naturalmente como un aislante. Pero si nosotros, con una fuente de tensión externa, decidimos alimentarlo, o sea, como una batería, por ejemplo, le damos energía de forma externa, conseguimos romper ese equilibrio y hacemos que los electrones sean capaces de soltarse y viajar por la banda de conducción. Ese es el caso del silicio. A ver, hasta ahora creo que he dicho bastante información y si alguno quisiera hacerme una pregunta puede escribirla acá en la mensajería. Lo estoy leyendo. Cualquier cosa está bien. Espera, voy a prender un rato el micrófono a ver si quieren preguntar. A ver, por favor. Porque siento que he hecho demasiada información y podría no estar comprendiendo alguno. Que también está bien porque todos estamos aprendiendo. Así que si alguno quiere escribir un mensaje o usar su micrófono, es libre de hacerlo, por favor. Pareciera ser que no es el caso. Entonces voy a seguir, pero recuerden que en cualquier momento pueden o levantar la mano o escribir un mensaje por aquí mismo y yo les voy a responder. Perfecto, sigamos. Aquí tenemos los semiconductores. Como yo les dije, en el caso del silicio, este naturalmente se comporta como un elemento aislante o no conductor. Y es cuando lo sometemos con ciertas cargas que este recién cambia y consigue convertirse en un elemento conductor de cierta manera. Eso es lo que llamamos un elemento semiconductor. Ahora, este elemento, así como está en la naturaleza, no sirve para aplicaciones prácticas como los diodos o los transistores o así. ¿Por qué? Bueno, pues porque como les dije, naturalmente se encuentra como un aislante. Entonces lo que hacemos es doparlos. ¿Qué es doparlo? Básicamente doparlo es ponerle sustancias que no son el mismo silicio, por ejemplo. Digamos que yo al silicio le agrego un poco de aluminio o un poco de boro o un poco de fósforo, por ejemplo. Lo que estoy haciendo es doparlo, o sea que no sea silicio puro y de esta manera cambien sus propiedades. Acá como está. Este elemento es naturalmente aislante. No obstante, al doparlo con otras sustancias, cambia sus propiedades, creando lo que llamamos dopaje de tipo P y tipo N. Quiero que recuerden el dopaje de tipo P y tipo N porque es muy importante para entender lo que viene a continuación. Ya, perfecto. En este caso, el diodo por dentro se ve así. La parte morada es una pequeña capa ¿cómo se llama? De silicio dopado de tipo N, tipo P, perdón. Y la parte más anaranjada es una capa de silicio dopado con fósforo. Acá se puede ver en lo que escribí. En el caso del tipo N utilizamos fósforo y en el caso del tipo P utilizamos aluminio. ¿Qué es lo que generamos con esto? Bueno, lo que generamos con esto, por ejemplo, en el tipo N es que al dopar el silicio con fósforo, dejamos
un electrón libre, naturalmente libre. Entonces, ahí tenemos una sustancia semiconductora que tiene naturalmente un electrón libre. Y al hacerlo con el aluminio, hacemos exactamente el factor opuesto. O sea, el tipo P es básicamente el silicio, pero con un electrón faltante en la capa de valencia. O sea, le falta un electrón para alcanzar la estabilidad. Entonces, aquí recién aplica lo que les había explicado antes sobre el flujo de electrones. Recuerdan que la corriente tradicional dice que la corriente va de ánodo a cátodo. Bueno, como les había dicho antes, en el flujo de electrones es una proposición opuesta. Los electrones viajan del cátodo al ánodo. Es decir, viajan de una zona en la que hay más electrones a una zona en la que hay menos electrones. Es por eso que cuando tú conectas el positivo a un ánodo y el negativo a un cátodo, la corriente puede circular, porque va de una zona con mayor carga negativa a una zona con menor carga negativa, que le faltan electrones. Es por eso que cuando lo conectamos al revés, esto no ocurre, no hay circulación de electrones, porque los electrones terminan entrando el dopaje tipo P, completan los electrones que faltan y no avanza más de ahí. Ahora, también les había dicho que les iba a explicar el por qué funciona consumiendo un voltaje de 0.7 voltios. A ver si me dan un momento, voy a buscar una imagen para referenciarles. A ver, una zona que diga, sí, atención, no. Ya, a ver. 1, 2, ya. Esta imagen la encontré en internet, pero sirve para explicar lo que les decía. Como pueden ver, en la zona azul tenemos el dopaje de tipo N, que es silicio con fósforo. Y en la zona roja tenemos el dopaje de tipo P, que es el silicio con aluminio o boro, dependiendo del caso. Ahora, ¿qué es la zona media? Como ya les dije, naturalmente estos elementos, uno presenta más electrones y otro presenta una deficiencia de electrones, es decir, que le faltan electrones. Entonces, naturalmente estos, al estar haciendo contacto uno con el otro, intercambian naturalmente los electrones faltantes, generando en la zona media entre los dos una pequeña diferencia de tensiones. Y a su vez, esta pequeña capa que se genera en medio con la diferencia de tensión y con los electrones intercambiados es lo que evita que este proceso se repita en toda la estructura. Es decir, si bien entre el dopaje tipo P y tipo N se genera la diferencia de tensión, esto no se genera en todo el diodo en general porque esa pequeña capa que se genera lo protege de eso. Y curiosamente, esta capa de en medio, que genera una diferencia de tensiones, que ya saben que les expliqué en el pasado que la diferencia de tensiones la conocemos como voltaje, genera una diferencia de tensiones de 0.7 voltios. Y esa es la razón por la que al momento de usar un diodo se nos consumen 0.7 voltios. No sé si me dejo entender, pero ¿se acuerdan que cuando tenías un circuito conectado con voltajes y estaban uno en contra, o sea, iban en, digamos, ¿cómo explicarlo? Iban en un sentido y pones una batería de forma opuesta a una fuente de tensión opuesta, pues lo que haces era restar voltajes, ya pues eso es lo que pasa acá. Por eso decimos que consume 0.7 voltios, pero la verdad es que hay una diferencia de tensión de 0.7 que se opone al flujo normal de la corriente, y es ahí donde perdemos esa tensión. O sea, perdemos 0.7 voltios. En sí, esa es la explicación de los semiconductores, pero realmente, si bien su aplicación que les acabo de enseñar es para diodos, también esos dopajes también sirven para otro tipo de
de componentes electrónicos. Por ejemplo, a ver, déjenme buscar. Ya, encontré una imagen que sirve de referencia. A ver, voy a ponerla aquí un momento. Ya. Aquí tenemos un transistor tipo BJT. Eso les va a explicar uno de mis compañeros más adelante en otra de las clases, pero yo les voy a dar una pequeña introducción. Y es que básicamente los componentes eléctricos de este tipo, ya sean los diodos, los transistores o similar, lo que hacen es mezclar los sustratos que les dije antes, es decir, los silicios dopados de diferentes maneras. Por ejemplo, este usa NPN en esa configuración para permitir el flujo de corriente de un punto a otro y que se vea afectado dependiendo de cuánto voltaje o cuánta corriente pongas en la base. Porque como se la imagen, tenemos una zona que dice más, una zona que dice menos, y la base que dice más es la que tú con la que vas a interactuar para poder permitir o no el flujo de corriente o el flujo de voltaje. Estos no siempre tienen esta estructura de acá, que es la NPN. A veces tienen PNP o otra estructura que varía. Y esto se debe precisamente a que variando la estructura variando la estructura con los dopajes, consigues diferentes resultados. A ver, a mí les voy a explicar cómo se llama. Ya sé, les puedo explicar también ¿cómo se llama? Especificaciones técnicas de un diodo. Si me dan un momento, por favor. Espérense, había ¿cómo se llama esto? Diodos, diodos, diodos. Por el momento, ¿alguno tiene alguna duda? Una duda, alguna cosa que no haya entendido. Cualquier puede levantar la mano, voy a prender el micrófono un rato, a ver. Ya. Pueden encender sus micrófonos si tienen alguna duda. Cualquier duda es buena, cualquier duda es recibida. Nadie nace sabiendo. Que no encuentro una buena imagen para poder mostrarles, a ver. A ver, déjenme buscar una imagen de especificaciones. Diodos especificaciones, diodos especificaciones. No encontré una imagen como tal, pero básicamente cuando ustedes leen las especificaciones del diodo, lo que les van a decir son primero, cuánto voltaje son capaces de soportar estos componentes. Como en cualquier otro componente deberías saber. Por ejemplo, cuando tú compras una resistencia, esta viene pensada en base a watts. ¿A qué me refiero? Cuando tú le compras una resistencia a alguien, si le dices nada más, deme una resistencia de 10K o así, él te va a dar una resistencia genérica. Pero supongamos que tú quieres una resistencia para algo más pesado, un circuito que va a usar, digamos, 200 voltios, 2000 voltios, etcétera. Tienes que especificar de cuántos watts quieres la resistencia. Como habíamos explicado antes, los watts son voltaje por amperaje, que es la potencia eléctrica. Entonces, acá funciona exactamente igual. No todos los diodos rectificadores pueden aguantar las mismas capacidades de voltaje. Algunos pueden aguantar 50, 100, 25, 16, etc.
Y a su vez, esto también varía con respecto a la cantidad de carga que pueden soportar. Y se acuerdan que era la carga. La carga era los amperios que pueden circular por un diodo o por un componente eléctrico que circulan. Entonces, el número que está especificado de amperios es la cantidad de amperios que pueden circular sin que este componente se sature y se queme. Y aunque les dije anteriormente que estos diodos no permiten el paso de la corriente en un sentido opuesto, esto también llega a tener un límite. ¿A qué me refiero? ¿Se acuerdan? ¿Cómo les puedo explicar? Si tú pasas un cable de una batería de un carro y ese cable, pones ambos lados del cable con una tabla en medio, no va a pasar nada. ¿Por qué no pasa nada? Porque la madera no es conductora. Pero ¿qué pasa si tú aumentas drásticamente el voltaje? Si tú aumentas drásticamente el voltaje, la madera empieza a quemarse porque está permitiendo el paso de la corriente. Pero ¿por qué pasa esto si no es conductora? Bueno, pues cuando llegas a cierto número de voltaje, a cierta cantidad de voltaje, pues empiezas a romper esa resistencia natural de los objetos y conviertes un elemento no conductor en conductor, que curiosamente es el caso que les decía con el silicio. Entonces los semiconductores serían elementos que naturalmente no tienen la capacidad de conducir, pero que con una interferencia externa ligera sí pueden. Y eso también se aplica acá. Cuando un diodo se conecta de forma opuesta, este tiene un máximo de voltaje que es capaz de permitir antes de que se queme. O sea, digamos que, supongamos que el diodo dice 1000 voltios. Entonces tú lo conectas de forma opuesta y superas el límite de 1000 voltios. Lo que va a pasar en este caso es que va a dejar pasar la corriente y se va a quemar. O sea, ese diodo ya no va a servir. O puede explotar incluso, lo cual es peligroso. ¿Cómo se llama? Eso es. O sea, el término para el voltaje que puede pasar es voltaje directo. El término que pasa para el voltaje que no debe, que el máximo que puede aguantar es el voltaje inverso. Eso lo van a ver en los diodos. Por ejemplo, creo que encontré una tablita de, si me permiten. Acá encontré una tabla. Perfecto. Esto me sirve para explicarles. 9 positiva. Control V. Ya, vamos. Aquí está, miren. Por ejemplo, este código que está acá al frente es el código con el que identificamos al diodo en específico. 1N4001 o 1N4004, 4007, 5408. Estos son diodos bastante comunes. Acá, a lo que me refiero con voltaje máximo inverso, es lo que les decía antes, que es el voltaje máximo que puede soportar un diodo, o sea, que puede aguantar, que puede resistirse su paso antes de ceder y quemarse. Por ejemplo, si ustedes quisieran trabajar con un circuito pequeño, no con corriente directa, algo más sencillo, y quisieran protegerlo, con un 1N4001 sería más que suficiente, porque aguanta hasta 50 voltios de inversa. Pero, ¿qué pasaría si tú usaras un 1N4001 para conexiones en corriente alterna, que suelen tener 220 voltios, algunos lados 110 voltios, o sea, suelen superar los 100 voltios de lejos? Directamente, cuando se polariza inversamente, como dice acá, inverso, se va a quemar, no va a funcionar. Ese es el caso. En todo caso, deberían usar lo que dice acá, que es un 1N404, que es de 400 voltios. Y ese que se están preguntando, ¿para qué son los demás que dicen 1000 voltios? Pues en conexiones eléctricas de alto voltaje, de altas tensiones, que suelen usarse para llevar corriente a largas distancias, sí se manejan fuentes de 1000 voltios o más. Eso quiere decir que aquí requerirán fuentes de voltaje más grandes. Ahora, acá también es lo que les estaba explicando antes, lo que es la corriente máxima directa. ¿Qué es la corriente máxima directa? Bueno, la corriente máxima directa es, como les dije, la cantidad de amperios que pueden circular por ese diodo antes de que se queme, que es el mismo caso que con el voltaje.
En el caso de los tres primeros, del 4001 al 7, todos aguantan una corriente de 1 amperio cada uno. Y en el caso del 1N5408, que al igual que el 07 aguanta 1000 voltios, lo que radica en su diferencia es la capacidad de corriente que puede circular por este mismo sin que éste sufra daños o se queme. Ese es el ejemplo que les quería dar con las tablas. Igual acá, estos también tienen límites, los transistores que les decía antes o las resistencias. Por ejemplo, si tú usas una resistencia de las normales y tú usas una aplicación más fuerte que requiera como medio watt de potencia, esa resistencia en general no va a servir. No es como que se queme, pero tampoco va a poner la resistencia correcta que debería para poder proteger el circuito o para reducir su voltaje. Entonces, después de haber explicado todo eso, después de haber explicado lo de los voltajes inversos, los voltajes directos, la corriente máxima, un ejemplo con otro componente que es el transistor, la zona del medio que les explicaba, que es la diferencia de obtenciones de 0,7 voltios, ¿hay alguna duda que me quieran hacer? ¿Alguna pregunta? El día de hoy no va a haber quiz no va a haber quiz, así que por eso quiero que me pregunten todas sus dudas. Cualquier cosa que no hayan podido entender de la explicación. Voy a prender el micrófono para que ustedes puedan hacer preguntas. Y ahí está. Ya deberían ser capaces de activar el micrófono. A ver, ¿alguno de ustedes desea levantar la mano o algo para poder hacerlo? Nadie. Todo claro. Perfecto, 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 perfecto. A ver, viendo que ya estamos con esto, voy a buscarles alguna, algún ejemplo, a ver, en un circuito para mostrarles, para poder cerrar la hora. A ver, a ver, a ver. Miren, espérense. Ya. Esto, ¿cómo se llama? Esta es otra información que les podría gustar, que es práctica y tiene un uso práctico. A ver, en un momento. Ya. Es en esta de acá. Compartir. Ya. Esto. ¿Cómo pueden medir un diodo? Bueno, miden diferencia de tensiones y, dato curioso, si miden acá, mira, si una lectura en ambas configuraciones significa un diodo defectuoso. Es decir, si tú lees un diodo polarizado directamente y luego lees ese mismo diodo polarizado inversamente y en ambos casos este arroja una lectura, eso significa que el diodo no sirve. El diodo no debería arrojar lecturas en ambas polarizaciones, ni, o sea, o solo en directo debería ser capaz de arrojar. Esa es una forma que tienen de ver si un diodo está mal logrado sin necesidad de que haya explotado. Porque si llegan a usar uno de estos diodos que está mal logrado, puede explotar. Y eso es peligroso, muy peligroso. A ver, espérense, voy a buscar imágenes de un diodo en un circuito para mostrarles diodos en circuitos.
Creo que les voy a seguir hablando un poco más sobre esta de acá, ¿cómo se llama? Ya, sobre esta aplicación del diodo que les enseñé antes. Ya. Les había explicado que con este tipo de configuración de los diodos se puede rectificar una onda, pero el término rectificar como tal no está bien dicho, porque las caídas entre un cambio de polo y otro son notorios. Por ejemplo, si yo les tuviera que explicar con este ejemplo, les mostraría una imagen. Diodos, circuito rectificador, gráfica. Eso se aplica mejor con un osciloscopio. A ver. Ya, esta imagen está perfecta para explicarles cómo funciona. Aquí, como les había explicado anteriormente, esa es la onda natural, la onda sinusoidal que se presenta cuando tú trabajas con corriente alterna. Cuando tú usas un solo diodo rectificador, pasa esto. La onda naturalmente sube como arriba y cuando va a cambiar de polo o de polarización para ir al negativo, no pasa. El diodo no le deja circular de esta forma. Entonces, pasado el tiempo, vuelve a subir, se mantiene al medio, vuelve a subir y se mantiene al medio. Esto no nos sirve como tal para un sistema rectificador. ¿Por qué? Porque nosotros quisiéramos que todo el tiempo esté la carga positiva, o sea, que todo el tiempo entregue una carga constante. Y lo más aproximado que tenemos a eso es esto de aquí. Esto de aquí es la onda de rectificación completa. O sea, es usando lo que les había mencionado anteriormente. Esto de acá, este puente rectificador de acá. Pero como se dan cuenta, este puente de aquí no es perfecto, no es una onda completamente lisa. Entonces, ¿qué podemos hacer para alisar esa onda y que parezca más una línea continua de corriente en vez de varias ondas continuas? Pues usamos un capacitor. Un capacitor lo que hace es cargarse momentáneamente. Cuando la corriente baja, suministra el mismo voltaje al circuito y mantiene cierto nivel de regularización. Es por eso que se usan bastante los capacitores para poder hacer sistemas de filtrado o para mantener la onda. Y esa es una de las aplicaciones de los diodos. O sea, los diodos por sí solos sirven, uno, como protección de circuito, como está en la imagen de acá. Dos, sirven como bloqueo que les dije, consumen cierto voltaje y sirven para rectificar la onda. Pero si los combinamos con otros componentes como el capacitor, esto se potencia y se hace más eficiente. Pareciera que alguien está entrando a la sesión, si no me equivoco. Ah, no, faltan 15 minutos, ya perfecto. Bueno, eso sería en general todo lo que se puede hablar en teoría de los capacitores. O sea, se pueden hablar más cosas, pero para entenderlos y acercarse a ellos está bien. Si alguno de ustedes tuviera una duda o pregunta, aún puede hacérmela. Aún estamos a 15 minutos de terminar todavía prácticamente. Entonces, hagamos una retroalimentación, ¿les parece? Aquí en lo que es los mensajes, la llamada de Meet, aquí, pónganme los usos que ustedes entendieron que se le puede dar al diodo, por favor. ¿Qué usos le podemos dar a un diodo? Mencioné varios usos para el diodo, o al menos con que me mencionen un uso para el diodo cada uno está bien. Inclusive podrían repetir si gustan. Envíenme usos que se le dan al diodo. Vamos para acabar de una vez con la sesión.
envíenme un par de usos. Un par de usos del diodo. A ver, rectificación de corriente, muy bien, Brian. Ese es uno de esos usos. Perfecto. ¿Alguien más quiere aportar algo más? Algo más que era para circuitos de corriente continua que dije, para evitar que estos se quemen, ¿cómo se llama? Pro, pro, protección. Protección de los circuitos. Bueno, ahí tendríamos entonces los dos usos principales. Exacto. Protección contra polaridad inversa. Muy bien, Brian. Esos serían los dos usos principales que se le pueden dar a un diodo rectificador. A ver, déjenme confirmar con la asistencia un momento y les aviso. Ya, en un momento los voy a pasar para que confirmen asistencia. Me están diciendo que hay un nuevo enlace para confirmar. No se vayan todavía. Quedan 10 minutos. Ya, acá me lo han pasado. Ahorita les voy a dar el link de asistencia. Bueno, pareciera ser que como tal no hay enlace. Voy a tomar una captura entonces de los presentes para poder justificar su asistencia. No se vayan todavía. Ya, perfecto. Entonces, ya, ya tomé una captura de su asistencia para su certificado. Entonces, muchas gracias por haber asistido a la sesión de hoy día. Eso sería todo por el momento. Recuerden que cualquier duda o consulta pueden hacerla antes de retirarse o en el grupo. Y a la brevedad estaremos subiendo el PPT en lo que es la página de las clases, del taller. Si tienen alguna consulta antes de irse, normal háganla. Si no, ya pueden irse retirando. Bueno,
Les deseo una buena tarde, jóvenes. Como les dije, ya se pueden retirar si gustan y yo estaré aquí hasta que culminen los 8 minutos faltantes por si tienen alguna duda.